Las noticias de la hora en RCN Radio. El presidente Gustavo Petro dijo tras el virtual hundimiento de la reforma laboral que el gobierno buscará revertir esta decisión y aseguró que con esta decisión se rompe el diálogo entre el Congreso y el gobierno del cambio. Petro también señaló con nombre propio a los congresistas que radicaron la ponencia negativa y mayoritaria y aseguró que buscan esclavizar a los trabajadores en Colombia. En particular, el presidente Gustavo Petro arremetió contra el senador Miguel Ángel Pinto y lo acusó de traicionar a su pueblo. A su turno, el senador Pinto afirmó que cualquier amenaza contra su vida debe ser atribuida al presidente Gustavo Petro y sus pronunciamientos tras el hundimiento de su reforma. Por su parte, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, rechazó los trinos del presidente Petro, los que cuestionó a los senadores que radicaron la ponencia negativa, y aseguró que el Poder Legislativo no es un apéndice del Ejecutivo. Cepeda fue más allá y afirmó que los trinos del presidente Petro amenazan con violencia a los congresistas por no aprobarle sus reformas, por lo que aseguró que llevará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tras este anuncio se volvió a pronunciar el presidente Gustavo Petro, quien le dijo a Efraín Cepeda que debe respetar al pueblo colombiano y actuar bajo el interés general y no el particular. A su turno, las centrales obreras anunciaron que el próximo 18 de marzo se realizará una gran movilización a nivel nacional para rechazar el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado de la República. El Pacto Histórico rechazó también el hundimiento de la reforma laboral. Por el capricho de 8 congresistas no se debe condenar a millones de trabajadores, sostuvo la colectividad. El presidente Gustavo Petro calificó la decisión de embargar las cuentas del gobierno por deudas con EPM como una jugada política y electoral del uribismo, afirmación que compartió su ministro de Minas, Edwin Palma. Durante el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por el caso de los falsos testigos, la investigadora del CTI, Luz Mireya López, aseguró que no recordaba cómo se interceptó la línea telefónica del expresidente. El presidente Gustavo Petro se refirió de nuevo al escándalo del zar del contrabando alias Papá Pitufo y aseguró que cualquier oficial que se corrompa debe ser destituido. La Corte Suprema de Justicia asumió el juicio contra el ministro del Interior Armando Benedetti por el presunto delito de injuria agravada en perjuicio de la exdirectora del ICBF, Lina Arbeláez, debido a su condición de aforado. Continúa el paro de los arroceros, el cual mantiene bloqueadas 230.000 toneladas de mercancías y causa millonarias pérdidas diariamente, según reveló Fede Transcarga. A propósito, la Federación de Gobernadores le envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que solicitan soluciones inmediatas por el impacto negativo en materia económica y de orden público que está ocasionando el paro arrocero. El Consejo de Estado suspendió temporalmente el diploma de grado del excongresista Julián Bedoya por presuntas irregularidades en su obtención. El ejército informó que es indeterminado el número de guerrilleros que han sido heridos en medio de los combates con tropas y el ELN en Versalles y Tibú, en norte de Santander. Un tribunal ordenó a Minera El Roble S.A. el pago de 119.984 millones de pesos por regalías adeudadas al Chocó tras un litigio de más de 2 años. El gobierno emitió las directrices para poner en marcha a la brevedad posible tanto las obras como los proyectos y estrategias de intervención en los sectores del Plateado y el Cañón del Micay en el Cauca. El ejército reconoció que el general en retiro Yuber Aranguren, investigado por acoso sexual, sí salió de su sitio de reclusión, pese a no haber autorizado por parte de la Corte Suprema. Un soldado y su novia fueron secuestrados por un grupo ilegal en el sur del departamento del Cauca. Sorpresivamente, el Paris Saint-Germain clasificó a los cuartos de final de la Champions League tras derrotar por penaltis al favorito Liverpool de Inglaterra, que contó con la presencia del colombiano Luis Díaz. 24 horas de noticias en RCN Radio.